Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén sintonizando. Hoy tenemos una entrevista especial y me acompaña en estos momentos el secretario de organización, Luis Ordóñez, del sindicato Simbema Caracas. En estos momentos, el profesor Orlando Azuro no se encuentra con nosotros, se encuentra fuera del estudio. Y bueno, Luis, bienvenido a tu programa Educar es Luchar. Gracias, Edgar, por la oportunidad que me das nuevamente de estar aquí en este espacio. Y de verdad que es de grato estar hoy en el programa compartiendo precisamente con un gran amigo como es Marcos Oviedo. Bueno, preséntalo. Vamos a entrenarte el día de hoy. Bueno, el amigo Marcos Oviedo es profesor en el área de educación física, es abogado y ahorita está al frente de la fundación de Florizaba, que es una fundación que está encargada con la asesoría jurídica en materia deportiva. Y de verdad que Marcos, te damos la bienvenida y bueno, este espacio es precisamente para dar a conocer todo el trabajo que se viene realizando a través de la fundación. Bueno, muchas gracias Luis y muchas gracias Marco, al compañero bienvenido. Edgar por esta entrevista a través de la Creo plataforma. que tenemos pequeño problemita técnico. Marco, ¿nos escucha? Yo los escucho a ustedes y ustedes a mí. Bueno, con un poquito de dificultad, pero aquí estamos. Bueno, Marco, bienvenido. Queremos que nos diga en qué consiste esta fundación y qué están haciendo en estos momentos. Ok, ¿me están escuchando bien? Sí, sí. Ok, bueno, perfecto, Edgar. Un saludo, un placer, hermano, de luchas, y Luis Ordóñez, compañero de tantos años en la educación. Bueno, como ustedes saben, yo me he especializado en Derecho Deportivo, en mi condición de maestro, por cierto, afiliado a la Federación de Maestros de hace muchos años, en mi condición de profesor de Educación Física, en mi condición de abogado. Me he especializado en la materia del derecho del deporte, que es una materia muy especial porque no todo el mundo domina este tema, porque recuerden que es una ley orgánica dedicada al deporte, a la educación física y a la actividad física. Esta ley, y ya lo vamos a comentar, le fue aprobado solamente un reglamento número 1. Entonces, bueno, a pesar de que la ley fue aprobada en el año 2011 y el reglamento 2012, todavía nos encontramos con muchas deficiencias en todo el país en cuanto al manejo de este valioso instrumento jurídico para la constitución y el funcionamiento de clubes deportivos, asociaciones deportivas y federaciones deportivas. Entonces, bueno, en esa lucha estamos desde nuestras trincheras del Pedagógico de Caracas, donde estamos trabajando como asesor legal. Hemos venido en el auditorio haciendo un ciclo de foro, y también lo estamos llevando al interior del país. Mira, Marco, ajá, interesante el tema que nos está llevando a cabo el día de hoy. ¿Y cuáles serían esas propuestas que tú tienes para llevar este conocimiento a todos los estados? Bueno, principalmente con los aliados, ¿no? Con los aliados que hacen posible que podamos tener la logística necesaria para el traslado a los estados, el lugar de celebración del foro. En este caso, San Cristóbal. Allá tenemos aliado al profesor Gerardo Rincón, colega nuestro. Y
Bueno, se buscó el colegio de abogados y se le colocó una fecha que está por realizarse y se está convocando a todos los interesados en la materia. Bueno, y así tenemos para Margarita con Luis Ordóñez, de seguro vamos a hacer este foro, y en otros estados que me lo están pidiendo, ¿no? Carabobo, Aragua, Miranda. Miranda me lo pidió, estamos esperando que terminen los juegos escolares, que creo que ya terminaron, este, para que hacer posible llevar estos conocimientos a muchos colegas, no solamente profesores de educación física, sino dirigentes deportivos, promotores. eh, en el último ciclo que hicimos en el Pedagógico de Caracas, habían hasta médicos, ingenieros. O sea, recuerden que la dirigencia deportiva la ejerce cualquier profesional de cualquier área, y bueno, lo importante es que esté capacitado y que tenga la voluntad necesaria para formar parte, y valga la redundancia, de ese voluntariado deportivo que hace que las estructuras deportivas del deporte funcionen en torno al atleta, que es nuestro objetivo principal. Marco, bueno, yo realmente tuve la oportunidad de participar en estos talleres que realizaron aquí en Caracas, en el Pedagógico, y de verdad que fue una información bastante fructífera, precisamente para los que estamos en el mundo deportivo. Ahora bien, hay un déficit precisamente de preparación de conocimientos en cuanto a lo que es la materia de la legislación deportiva, que es importante llevarlo a cada uno de los municipios. Y de verdad que el trabajo que se está desarrollando de la fundación, y como tú bien lo señalas, es buscar precisamente esos patrocinantes que nos puedan ayudar. Desde aquí, desde esta Cámara, vamos a tratar de promocionar de que realmente los estados, en los municipios que estén interesados en actualizar precisamente a todos esos entrenadores, de atletas y los mismos directivos de muchas asociaciones, porque realmente vemos desconocimiento de muchos de ellos dentro de lo que es la legislación deportiva. Y en algunos casos, muchos desconocen precisamente los artículos de la ley. Y por eso es la importancia de esto que están llevando a cabo ustedes. Ahora, ¿cuál es el futuro que se presenta a través de estos talleres que tiene plasmado la fundación? Bueno, el futuro es muy claro, Luis, y muy pertinente tu pregunta. El futuro es lograr darle las herramientas de conocimiento a ese voluntariado deportivo que está esparcido en todo el país, para que tenga las herramientas necesarias de cómo constituir, cómo formar, constituir, registrar y poner en funcionamiento un club deportivo, que es la base primaria de la organización deportiva venezolana. Hay demasiada deficiencia. Mucha gente no sabe cómo hacer, y sobre todo que la ley del deporte aprobada en el 2011, una ley orgánica que no solamente lleva el deporte, repito, sino la actividad física y la educación física. Y me gustaría que después más adelante habláramos de la educación física. Nos puso muy complejos los métodos para la constitución de estas unidades primarias del deporte. Y no solamente la constitución para formar un club y obtener organizados a nuestros deportistas o nuestros atletas de alto rendimiento, porque valga la aclaratoria que el club deportivo no solamente es para deportistas aficionados que solamente hacen deporte en forma recreativa para participar en una liga. En tu caso, Luis, que juega softball, esos clubes
de su registrado en una liga de recreación para gente ya que busca calidad de vida en el aspecto físico y de salud, sino también y principalmente clubes de alto rendimiento para formar atletas de alto rendimiento que puedan competir en las competiciones de las asociaciones deportivas y las federaciones deportivas. Y por supuesto conducir al atleta a pertenecer a una selección nacional y acudir a algún evento internacional. Entonces, tenemos que tener mucha claridad sobre esto. Recuerdo que en el país existen dos pirámides de la organización deportiva en funcionamiento. Una pirámide que es del sector oficial, que comprende el Consejo de Ministros, el Ministerio del Deporte, la presidencia del Instituto Nacional de Deporte y su directorio, que están adscritos al Ministerio del Deporte, las entidades deportivas de las gobernaciones y las entidades deportivas de los consejos de los municipios, ¿no? De las alcaldías y los consejos municipales. Pero por otro lado tenemos la organización deportiva privada. Y esto es importante resaltarlo porque la gente cree que el deporte solamente está en manos del gobierno. No, el sector privado de la Organización Deportiva Venezolana comprende al Comité Olímpico Venezolano, a las federaciones deportivas, que son las responsables de desarrollar un deporte específico en Venezuela, y en el país hay aproximadamente unos 75 deportes registrados en el Instituto Nacional de Deporte, y estas a su vez tienen afiliadas a las asociaciones deportivas, y las asociaciones deportivas las constituyen los clubes deportivos. Entonces, cuando hablamos de la alta competencia y del sector privado del deporte, estamos hablando de esta estructura, la organización deportiva del sector privado. Entonces, porque mucha gente confunde y piensa que solamente el deporte lo lleva el gobierno, y recalco esto. ¿Por qué recalco esto? Porque en base a esto, a la estructura privada del deporte, que es el sector federado, que la ley las llama las asociaciones promotoras del deporte, los clubes, las ligas que no están en esta estructura formal, pero las ligas forman parte de estas organizaciones registradas en el IND, las asociaciones y las federaciones. Nosotros debemos sembrar la cultura que estas entidades privadas pueden generar sus propios ingresos, sus propias actividades, tal cual lo reseña la propia ley del deporte. Y entonces enfatizo que la ley del deporte nos da varias herramientas. No solamente es la obligación del Estado venezolano constitucionalmente, artículo 111 de la Constitución y artículo 2 de la Ley Orgánica del Deporte, no es una obligación solo del Estado venezolano de aportar recursos al deporte en todos sus ámbitos, en todos sus niveles, y a los deportistas, por supuesto, sino que también la ley nos da herramientas a nosotros los dirigentes deportivos, constituidos en junta directiva, en un consejo de honor, en un consejo contralor, en buscar herramientas como el patrocinio, que está previsto en la ley, para generar recursos para el funcionamiento de nuestros clubes, en generar autogestión. Yo, por ejemplo, como anécdota, en estos días estuve participando en la final de una liga donde está mi nieto de béisbol, y bueno, vi como los padres se ayudaban unos con otros, hacían la autogestión para llevar la comida de los peloteros, el transporte de los muchachos,
esa es la autogestión verdadera que hacen los dirigentes deportivos, que muchos de los casos los dirigentes deportivos son los padres y representantes. Entonces, bueno, tenemos que tener esa claridad, que no solamente, con esto termino esta parte para darle paso a ustedes a otra pregunta, que no solamente es papá Estado quien debe velar por todo lo que se mueve en el deporte, no, todo lo que se mueve en el deporte en el sector público, sí, el Consejo de Ministros, el ministro del deporte, el IND, las entidades deportivas de los estados, las entidades deportivas de los municipios, sino que las entidades deportivas privadas, o sea, las organizaciones sociales promotoras del deporte, tienen la capacidad suficiente y la autonomía, en base a la ley, de generar sus propios recursos para enfrentar el deporte y no depender totalmente del Estado venezolano. Mira, Marco, interesante este tema. Ahora te hago una pregunta porque hay mucho desconocimiento. Ponte tú, los centros educativos que tienen su club deportivo, ¿verdad? Tienen que hacer un trámite en estos momentos porque tengo entendido que hay muchas unidades educativas que conformaron su club deportivo, su asociación, y yo quisiera que tú nos alumbrara un poquito porque tengo colegas que de repente no tienen el conocimiento que deben hacer, si esos clubes cuando se inscribieron en el 2008, 2010, siguen activos, no siguen activos. Bueno, interesante tu pregunta porque eso complementa que no solamente la ley tiene normas dedicadas al deporte de desarrollo o alta competencia, sino tiene también normas que están dedicadas a la actividad física, que la debemos entender como todas aquellas actividades que los ciudadanos venezolanos puedan realizar en cualquier instalación deportiva, en cualquier parque, en cualquier avenida cerrada, en cualquier zona del país. Debemos promover la actividad física como una forma de salud pública. El deporte es un problema de salud pública porque debemos atacar la obesidad, el sedentarismo, eh, las enfermedades. Y bueno, el deporte como salud pública y como actividad física es una herramienta importante, y ustedes como profesores de educación física lo saben, es una herramienta importante para cultivar un cuerpo sano, y evitar así las enfermedades. Sobre todo hoy en día, aquí muchachos, que nos cuesta tanto tener un seguro privado, que antes gozamos de ello y ahora no. El tema de los hospitales, el tema, bueno, de la atención médica en general. Entonces tenemos que prevenir enfermedades a través de la actividad física. Pero la educación física, ciertamente como tú me lo estás diciendo, eh, la ley contempla varios artículos referentes a la importancia de no solamente la ley, es en la Constitución, el artículo 111 de la Constitución, de tal manera que la educación física es un tema constitucional, y de tal manera el Estado está obligado a prestarle apoyo y seguridad a que todos los planteles educativos del país tengan educación física para incentivar la salud entre nuestros jóvenes, entre nuestros niños, ya desde la edad preescolar. Luis tiene mucha experiencia sobre eso, la clase en preescolar. Eh, en nuestros niños en edad de primaria, en nuestros jóvenes
en edad secundaria y también los estudiantes de educación universitaria. Todo esto es un derecho constitucional. Entonces, siendo así un derecho constitucional, la educación física se toma como una herramienta no solamente para cultivar y mantener a una población general con calidad de vida y en salud, sino también el profesor de educación física se convierte en una herramienta para conducir a los estudiantes a las competencias, bien sea de desarrollo o a la alta competencia. Como no, de muchos planteles educativos y de muchas competencias escolares han surgido muchos atletas de alto rendimiento muy buenos. Eh, yo solamente pongo en el tapete históricamente lo que fue la Copa Nescao en este país, que la Copa Nescao estudiantil movía más de 300 planteles educativos, tanto públicos como privados, y de ahí sacamos muchísimos atletas para el atletismo venezolano. Entonces, el profesor de educación física se convierte en una herramienta fundamental para que los clubes estudiantiles eh, tengan funcionamiento. El director está obligado a otorgar permiso a ese profesor de educación física con esa iniciativa y finalmente lo que tú me estás diciendo, Edgar, que el profesor de educación física se convierte en la herramienta para constituir un club deportivo en un plantel y escribirlo, bien sea en la asociación deportiva del deporte que haya elegido, o bien sea que simplemente el club deportivo esté preparado para las competencias escolares. O sea, hay una libertad plena de decidir qué hacer. Pero Edgar y Luis, lamentablemente, yo lo debo decir, porque fui parte de esta historia delante de la hora y lo que puede ser después. Antes había un buen sistema de deporte escolar, lo vivimos nosotros como profesores de educación física. La Copa Nescau fue una, pero las zonas educativas hacían competencia y, y habían eventos donde tú podías ir a competir. Hoy en día los hay. Acaban de terminar los Juegos Nacionales Escolares, pero la pregunta es, sin cuestionar, porque realmente no tengo herramientas como cuestionar cómo ha sido este proceso de esta etapa de la educación física. Realmente ha funcionado los esquemas actuales de las competencias escolares que nos conllevan a esos Juegos Nacionales Escolares que se acaban de hacer. No lo sé. Simplemente lo que hay es que evaluar. Pero lo importante, para finalizar con la pregunta, es que, bueno, ciertamente el Estado protege a la educación física, al profesor de educación física, al estudiante. Los directores de los planteles tienen que ser vehículos de que coadyuven a que se logren estos objetivos. Y, por supuesto, la educación física tiene que ser la plataforma para lograr incentivar a los ciudadanos a convertirse en atletas con mira al alto rendimiento. Marco, fíjate lo siguiente, actualmente las unidades de talento deportivo en cada uno de los estados donde existen ha perdido su esencia. Y ha perdido su esencia porque precisamente cuando iban a inscribir a los muchachos pasaban por algunas pruebas de actitud física, precisamente para que pudieran ingresar a cada una de las disciplinas deportivas. ¿Qué está pasando actualmente con estas unidades de talento deportivo y qué pasa con estos muchachos una vez que finaliza su sexto año
cuando van a una universidad? ¿Siguen teniendo seguimiento de parte de quién? Bueno, la unidad de talento deportivo fue una gran idea que lo crearon las autoridades desde los años 90, oígase bien, años 90, principios de los años 90. Recuerdo yo que creo que el presidente del Instituto Nacional de Deporte era Paco Díez, cuando se crearon las unidades de talento deportivo, y se crearon entonces en varios estados del país: Caracas, Carabobo, Nueva Esparta, Táchira. Entonces, el objetivo principal de esta unidad de talento era precisamente eso, que los deportistas, los estudiantes, mejor dicho, que tuvieran cualidades deportivas, fueran a estas unidades de talento deportivo y fueran atendidos no solamente por un profesor de educación física, sino también por un entrenador de una especialidad determinada, dependiendo de las cualidades de ese estudiante. Y bueno, por ejemplo, poniendo el ejemplo del Liceo Caracas, ciertamente habían entrenadores allí muy buenos que lograron obtener muchos atletas que ingresaron a la fila de el deporte de la alta competencia. Ahora bien, sí, durante muchos años fueron productivas las unidades de talento deportivo, pero habría que revisar hoy en día si realmente están cumpliendo los objetivos para los cuales fueron creadas. Entonces, si realmente producto de los lamentables bajos sueldos que tenemos los educadores hoy en día, esos educadores siguen prestando los servicios que prestaban antes o se han ido de los planteles educativos. Entiendo que ha habido una fuga importante de profesionales, no solamente de la educación física, sino de todas las áreas. Una fuga importante de gente que ha ido a otros campos a obtener mejores ingresos. Entonces, habría que revisar si estas unidades de talento deportivo siguen prestando su función. Por ejemplo, Carabobo, sé que cuando hay competencias de juegos nacionales, Carabobo obtiene buenos resultados, que por cierto, me indicaron, me llamó mucho la atención, compañeros, que el Estado Carabobo no tuvo un buen resultado en los últimos Juegos Nacionales Estudiantiles, cosa que es muy extraña porque Carabobo siempre fue campeón, producto de esta escuela de formación deportiva que tenía allá, con buenos entrenadores, fue campeón de Juegos Nacionales de las unidades educativas. Caracas habría que hacer una evaluación si realmente está cumpliendo los objetivos por los cuales fueron creadas. Sé que tienen entrenadores de atletismo, pero yo creo que no pudiéramos tener ahorita, en este momento, una evaluación exacta en nuestras manos. ¿Por qué? Porque antes existían los Juegos Nacionales de las unidades de talento deportivo. Ya no se hacen estos juegos. Por lo tanto, no pudiéramos ahorita hacer una medición exacta si realmente están cumpliendo sus funciones o no. Entonces, bueno, ¿cuál sería la medición? Y con esto concluyo la pregunta. La medición sería a los Juegos Nacionales Escolares que acaban de concluir, ¿cuántos estudiantes de las unidades de talento deportivo asistieron por su estado? Entonces, de allí se pudiera desprender un análisis de si realmente están cumpliendo su objetivo o no. Bueno, Marco, tú sabes que el tiempo por aquí se pasa volando. Unas palabras para todos nuestros seguidores y una invitación a los futuros talleres que ustedes realicen.
Bueno, sí, primero darle gracias a ustedes por esta entrevista en este espacio tan importante de nuestro gremio. Segundo lugar, eh, bueno, Dios quiera que nos puedan estar escuchando los colegas profesores de educación física, que sigan adelante con su trabajo, que sigan en su objetivo de llevarles deporte a los estudiantes de este país. Eh, Tercero, apostar a una recuperación de toda la estructura educativa nacional, no solamente la educación física, sino de toda la estructura educativa, de los planteles. Eh, Entiendo que algunos planteles han pasado por procesos de remodelación, otros no. Eh, bueno, ya esto lo dejo, por supuesto, al análisis de toda la comunidad. Y bueno, nada, desde este espacio creo que es una ventana importante para ustedes, para seguir entrevistando personas que den su opinión, eleven su voz, para que la educación física, el deporte y la actividad física sean preponderantes en la formación de los ciudadanos del país. Así que bueno, mientras más deporte llevemos a la ciudadanía, menos delincuencia tendremos mejores ciudadanos y por supuesto el país tendrá una mejor calidad de vida. Así que gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, profesor Marco, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, a todos aquellos que nos han visto o que nos ven por esta plataforma Educar es Luchar, lo invitamos para que, bueno, sigan también lo que tiene que ver con la parte del deporte, la recreación. Y el siguiente programa que vamos a llevar a cabo tiene que ver con esto, con lo que es la parte deportiva. Entonces, ante todo, bueno, esperemos que sus comentarios y sin antes decirle que esperamos que le den a la campanita y que nos sigan. Será hasta el próximo jueves. Luis. Bueno, gracias Marco por compartir este día de hoy con nosotros en un tema tan importante como es la parte del deporte y sobre todo la educación física, que no será ni el primero ni el último programa que vamos a tener con tu compañía. Y bueno, vamos a seguir trabajando precisamente por lo que es la educación física y el deporte escolar. Bueno, gracias a ustedes. Que les vaya bien y espero que el programa siga con mucha sintonía. Así que muchos éxitos.